Bienvenidas y bienvenidos un día más a esta sesión de meditación. Gracias por estar ahí de nuevo, aquellos que sois asiduos, o si os unís por primera vez, pues una especial bienvenida. Y hoy vamos a tratar el tema de la seguridad y de la libertad desde una perspectiva espiritual. Sin duda son dos valores como fundamentales a experimentar en nuestra experiencia humana. De hecho, algunos filósofos han comentado, han mencionado en sus textos de que para vivir una vida humana plena, en su máxima capacidad, en su máximo potencial, los seres humanos necesitaríamos experimentar 5 cosas. Una, un sentimiento de propósito, ¿no? De que existimos para algo que dé sentido a nuestras vidas, a nuestra existencia. Otra, un sentimiento de seguridad interior. Sentimiento también de seguridad significa un sentimiento de protección frente a carencias y peligros externos que pueden afectar negativamente a nuestra calidad de vida. Luego, la experiencia de la cercanía, del amor, del respeto, de la confianza, sobre todo en el ámbito de nuestras relaciones con otros seres humanos. Luego, evidentemente, la libertad, por el que ha habido tantas guerras, revoluciones a lo largo de la historia. Evidentemente también en estos valores, tanto la seguridad como la libertad, podríamos decir que existen diferentes niveles, pero una definición así como genérica dice que la felicidad es como la facultad o la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, sus criterios, su propia razón, su libre voluntad. Fundamentalmente, quizás la libertad va más vinculada a la facultad que tenemos los seres humanos de elegir pues entre la variedad de opciones aquellas que consideramos que nos darán más felicidad y mayor bienestar. Y luego otras cosas que necesitamos para la experiencia de una vida plena es un sentimiento de pertenencia, de que pertenecemos pues a un grupo, una familia, una sociedad, un clan. Entonces, en la medida que todos estos factores estén como más presentes en nuestra vida, podríamos decir que experimentamos también una vida más plena y más satisfactoria. Eso evidentemente contando como que también tenemos satisfechas todas nuestras necesidades básicas de sustento, de comida, de agua, de techo, de abrigo. Evidentemente pues hay todas unas necesidades humanas básicas que también ya damos por hecho de que, al menos en nuestra sociedad occidental, la mayoría de nosotros pues tenemos cubiertas. También es la realidad de los tiempos que estamos viviendo, que vivimos en una época de mucha incertidumbre, de muchos cambios. Y todo eso provoca también, yo creo, que las personas en general se perciban ambiente de cierto temor, ¿no? De cierto temor al futuro. Me parece que las estructuras actuales de nuestra sociedad pues están como inestables y todo, evidentemente, toda esta situación provocada por la pandemia está
haciendo emerger quizás muchos miedos en general en las personas. Todos en algún momento dado quizás pues tenemos cierta inseguridad, ¿no? al percibir que pues los cambios que están sucediendo en nuestra sociedad no sabemos exactamente a dónde nos están llevando. Por eso quizás más que nunca es tan importante tener la experiencia de algo que sea como un poco más permanente, si es que lo hay. Algo que sea como más estable, más constante. Porque normalmente, pues, las personas, a veces lo que puede suceder, la tendencia que podamos tener a veces las personas es que cuando sentimos cierta inseguridad, quizás podemos tener la tendencia a acumular cosas, ¿no?, que nos hagan sentir como más seguros. Pudimos ver quizás pues, algunas de estas escenas cuando se inició todo este episodio en nuestra historia sobre esta pandemia, como pudimos ver estas escenas, como la gente empezó pues, a tener miedo de que pudiera faltar pues, algo que es como fundamental, ¿no?, para nuestra subsistencia, que es la comida y otros productos de necesidades básicas. Y entonces pudimos ver estas escenas también pues, en los supermercados, ¿no?, como pues, bajo esa situación un poco de temor, de cierta pánico, incertidumbre, pues una tendencia que puede suceder a veces en la naturaleza humana es la tendencia a acumular cosas, ¿no?, acumular cosas que pues, nos den esa sensación de que estamos como más seguros, ¿no?, que no nos va a faltar lo que es lo más básico, ¿no?, pues que sería la comida y el agua, ¿no?, porque sí que es verdad que a nivel físico, pues sin estas dos cosas, pues la subsistencia puede ser como un poco más complicada. Sin embargo, pues evidentemente, como en todo, pues hay extremos, ¿no?, porque a veces cuánto podemos usar, ¿no?, de todo aquello que acumulamos, ¿no? Y entonces, pues, y evidentemente a veces, pues cuando uno acumula mucho en la vida, ya sean posesiones o quiera tener, pues eso, ¿no?, más seguridad de una cantidad de dinero, ¿no?, en el banco. Pero incluso a veces, pues cuando una persona tiene mucho, con la idea de que eso le va a hacer sentir como más segura, puede suceder un poco lo contrario, que uno se sienta como más inseguro, porque evidentemente cuando uno pues tiene mucho, pues también de alguna manera se convierte como en un blanco, ¿no?, de que los demás, pues en una sociedad cada vez como con mayores desequilibrios sociales y económicos, pues el que tiene mucho a lo mejor pues vive con la inseguridad de que se lo puedan quitar, ya bien Hacienda o ya bien a veces pues otras personas, ¿no? Entonces también en busca de una seguridad a veces puede ser que la tendencia a acumular pueda hacer sentir a la persona más insegura. Y luego estaría también un tipo de inseguridad que viene cuando uno pues se siente como con insuficiencia de recursos. Uno percibe internamente ciertas debilidades y esas debilidades a lo mejor pues pueden hacer sentir inseguros. Evidentemente hay un tipo de seguridad a veces que tenemos las personas, que es una seguridad interna, ¿no?, de confiar pues en una serie de recursos internos, de capacidades, ¿no?, sentirnos fuertes internamente, fuertes mentalmente, y eso como que nos da un sentimiento de que podemos salir adelante, ¿no?, que podemos superar las adversidades. Entonces también hay una seguridad que viene como más de estar en contacto con esas cualidades, esos recursos internos.
Sí que es cierto de que cuando hay una sensación generalizada pues de inseguridad y de temor, de miedo, eso puede hacer también surgir en la naturaleza humana a veces pues podríamos decir lo peor de la naturaleza humana. Y sin embargo, cuando queremos que las personas saquen lo mejor de sí mismas, en la medida que queremos entornos de seguridad y de confianza, eso permitirá también que aflore, ¿no?, lo mejor de la naturaleza humana. Entonces, como decía, desde la perspectiva espiritual, en nuestra práctica diaria, meditativa, una de las cosas que intentamos practicar es esa conexión. La palabra yoga, ¿no?, significa también conexión, ¿no?, vínculo. Raja Yoga es la conexión con nuestro ser, pero también en vínculo con una fuente, no una fuente un poco como abstracta, sino con un ser superior, un ser divino, una fuente de poder espiritual a la que nos podemos también conectar en nuestra meditación. A veces también una de las cosas que hace sentir inseguras a las personas es un sentimiento un poco de falta de protección, ¿no?, sentirse como un poco desvalido, vulnerable. Entonces necesitamos generar un sentimiento de algo, una conexión que nos dé seguridad, que nos dé confianza. Muchas personas pues tienen una fe religiosa, ¿no?, en Dios, y eso a veces les da también un profundo sentimiento de estar protegidos. Y esto es algo que es una experiencia que podemos todos lograr, que podemos experimentar. Como decía también, una de las necesidades importantes y fundamentales es el sentimiento de pertenencia. Y al meditar en esta conciencia del alma, recuperamos un recuerdo que está en el profundo del alma, de este vínculo eterno con este padre y madre espiritual, ¿no?, del alma. Y eso también nos devuelve este sentimiento de sentirnos como protegidos. Muchas veces hay esta experiencia, ¿no?, de que si uno en la vida se esfuerza por ser buena persona, por hacer el bien, por hacer buenas acciones, uno también siente la protección de eso. Hay unos principios en la vida en los que tenemos que confiar. Y sobre todo cuando existen estos momentos de mayor incertidumbre, de mayor inseguridad en el entorno, es entonces cuanto más tenemos que esforzarnos en sembrar buenas semillas, de buenas acciones, hacer el bien y cultivar unos valores éticos, morales, espirituales, que sin duda serán nuestra protección. Esto, junto con nuestra práctica meditativa, generar este vínculo en el silencio, sentir esta protección divina, pues también será un factor más de generar un sentimiento interno de seguridad, ¿no?, de que estoy protegido. Y hay experiencias, a veces pues en la vida, ya bien sea personales o incluso de muchos compañeros que viven a veces en países de cierta inseguridad, sobre todo a nivel físico, ¿no?, a nivel social,
Entonces, pues países como por ejemplo de África, compañeros de Brahma Kumaris que viven en centros de esos países y allí pues la sociedad está como mucho más en una situación a veces de cuando hay pobreza real y verdadera en la población, pues a veces ir por la calle a ciertas horas, ¿no?, en ciertos países es realmente algo peligroso, es algo arriesgado. Y entonces yo conozco pues yogis, ¿no?, que han generado esta experiencia, este vínculo de sentir esta conexión interior, esta conexión con el divino y sentirse protegidos bajo toda circunstancia. Evidentemente siempre también tenemos que tomar ciertas precauciones, ¿no? Y no podemos dejarlo todo, evidentemente, siempre en manos de Dios, ¿no? Hay ciertas responsabilidades en la vida humana que debemos de cuidar y debemos pues de tener ciertas previsiones y también trabajar con una actitud preventiva, ¿no? Evidentemente pues siempre es bueno, ¿no?, tener a lo mejor un pequeño stock de comida por si un momento dado pues pudiera escasear la comida o faltar ciertos artículos básicos. Eso también yo creo que es sensato, que es prudente. O por ejemplo, pues ahora yo creo que también quien tenga un pequeño terreno, cultivarse sus propias verduras y frutas, pues creo que también es un buen recurso, ¿no?, para no depender tanto. Evidentemente, cuando más dependemos también de otros para nuestra propia seguridad, pues evidentemente eso, si en un momento dado falla o fluctúa, puede ser que nos sintamos como desvalidos o desprotegidos. Y meditar nos devuelve de nuevo también a nuestro centro, a conectar con algo interno nuestro que en nuestro ser, que nos hace tener la experiencia de que a nivel del alma tenemos una gran cantidad de recursos. Sin embargo, a veces pues al vivir en un ego más limitado, más temporal, yo creo que muchos de los miedos que experimentamos fundamentalmente vienen del ego, ¿no?, de la falsa identidad, que se apega mucho a factores externos en busca de esa seguridad. Y de los muchos miedos que yo creo que tenemos los seres humanos, que en un momento dado podemos experimentar, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo al rechazo, evidentemente hay muchísimos miedos, ¿no? Pero yo creo que el fundamental miedo es el del ego, ¿no?, a su propio final, ¿no?, a su propia muerte. Y entonces eso, pues cuando vivimos en el ego, en cierta manera, aunque podamos tener ciertos recursos que nos den una aparente sensación externa de seguridad, el ego siempre vive en una sensación de que siempre está en peligro, ¿no?, siempre puede pasar algo, ¿no?, siempre hay algo que puede terminar con mi existencia. Y evidentemente pues todos sabemos que en cualquier momento, ¿no?, puede suceder algo en nuestras vidas que puede hacer que nuestra vida física termine, ¿no? Pero evidentemente pues la práctica de la meditación, Raja Yoga, intentamos ser conscientes de que nuestra verdadera identidad es la del alma, ¿no? Y como alma somos eternos y somos inmortales. Solo piénsenlo por un momento, ¿no?, este pensamiento. Yo, el alma, soy un ser eterno
e inmortal. Entonces en la meditación hoy vamos a crear esta conexión interior y luego también establecer esta conexión con la fuente suprema, con el alma suprema, y experimentar también este sentimiento de pertenencia a ese Padre y Madre espiritual y pertenencia a ese hogar eterno del alma. Así pues ahora vamos adoptando esta postura cómoda, con la espalda recta, y vamos soltando cualquier tensión que pueda haber en nuestro cuerpo. Respiramos profundamente. Y vamos soltando todo ya lo que ha sucedido en el pasado. Consideramos que todo lo que sucedió formó parte de una historia. Y que ahora el regalo que nos ofrece la vida es vivir este momento presente con plena conciencia. El objetivo de esta práctica meditativa ahora es experimentar mi naturaleza como ser espiritual. Tomo conciencia de que soy un invitado en este mundo. Y también un invitado temporal en este cuerpo. Este cuerpo es como la casa, el templo en el cual yo, el alma, resido durante cierto tiempo. Retorno a esta conciencia de mí mismo como este ser sutil. Puedo visualizar este ser como una estrella sutil situada en el centro de la frente, como una pequeña estrella de luz. O bien como una presencia sutil e invisible. Yo, el alma, estoy sentada en este asiento del centro de la frente. En la medida que voy creando estos pensamientos, voy entrando en un estado mental de calma y de quietud. Mis pensamientos se van haciendo
calmados y pacíficos. Me hago consciente de que todos somos viajeros en este mundo, cada uno en su propio viaje personal individual. Los viajeros tienen un hogar, con el ojo interior de mi mente. En un segundo tengo la experiencia de conectar con ese hogar del alma. Dirigimos nuestra mente más allá de este mundo físico, hacia una región de luz. Y durante estos momentos no tenemos ahora ningún interés en pensar acerca de lo que sucede en este mundo físico. Vemos esa región de luz como un hermoso cielo. La percibimos como de un color muy agradable, de una luz anaranjada, como el cielo en un atardecer. Mantengo ahora mi mente enfocada solo en ese espacio, en esa dimensión. Si escuchamos otros sonidos, se oye como algo lejano en la distancia. Allá en el mundo físico. Este viajero de luz se encuentra inmerso en ese silencio. El silencio de su hogar eterno. Esa dimensión está más allá del tiempo. Existe para siempre. Una dimensión infinita, sin cambios ni tiempo. Un hogar de seguridad eterna, donde nada termina, nada cambia. En ese cielo se encuentran las estrellas vivientes, que son los viajeros, las almas, seres auténticos. Ese mundo es eterno y esas estrellas son inmortales. Nuestro enfoque se mantiene todo el tiempo en esa región de luz. Mantenemos esa perspectiva.
Esas estrellas eternas sienten que están en su hogar. Pertenecemos a ese lugar. Es nuestro mundo. El mundo físico es impredecible, es temporal, cambiante. Pero esa dimensión eterna, esa dimensión de luz, es permanente, es un hogar eterno del alma. Con el ojo de la mente ahora visualizamos dos estrellas. Una es el ser y la otra el compañero supremo. Siento esa presencia sutil y poderosa. Mantenemos constantemente ahora la atención en esas dos estrellas, en un vínculo eterno de amor. Esas estrellas son amigas cercanas, de naturaleza noble e inmortales. Ambas residen en ese hogar supremo. Y tienen un sentimiento mutuo de pertenencia. Su vínculo es eterno. El ser es muy consciente de este compañero supremo, de su grandeza, de su personalidad elevada. La personalidad suprema. Una personalidad que es la más elevada, sabia y pura. Percibimos ahora cómo esta personalidad está delante de nuestros ojos. En estos momentos ese compañero no es todo para mí, es mi mundo. En este vínculo eterno de pertenencia experimento protección y seguridad. Desde esa perspectiva, observo el escenario de la vida, ese gran teatro de acción en el que represento mi papel. En esta conexión con este compañero supremo,
veo el mundo de la ficción que se encuentra más allá. Ese mundo de palabras y de acciones es un mundo de ficción, un gran teatro. Y cuando vengan pensamientos que me quieran retornar a ese teatro de la vida, sigo manteniéndome en este vínculo silencioso, esta conexión suprema que no se ve nunca afectada por la ficción y que se encuentra más allá de cualquier peligro. Mientras en ese círculo exterior de la vida suceden una variedad de escenas, unas comienzan, otras cambian, otras terminan, hay sorpresas, hay suspense, hay incertidumbre. Sin embargo, estos compañeros no tienen ataduras a ese mundo de ficción. Permanecen como observadores desapegados de esa entretenida obra. Estables y pacíficos en la conciencia de su verdad celestial y eterna. Experimento un sentimiento interior de bienestar y de dicha, de que todo está bien, todo estará bien. Experimento la libertad del viajero de luz. Un viajero disfruta de cada lugar, de cada interacción, de cada experiencia que le ofrece la vida. Pero no se aferra a nada ni a nadie. Conoce su destino. Voy despertando ahora estas memorias profundas en mi alma. No poseo nada de este mundo.
Tan solo soy un depositario temporal de todo lo que me ofrece esta dimensión física. Comprendo que la vida es mucho más sencilla de lo que parece. Me libero ahora de las complicaciones que genera el ego, la confusión, cuando me identifico con mi personaje, y con la historia que estoy viviendo en este mundo. Aprendo ahora a soltar, a ir más allá, a esa dimensión eterna del alma, con mi compañero supremo, con mi guía, con mi amigo eterno del alma. Y poco a poco ahora vamos preparándonos de nuevo para entrar en el mundo del sonido, de la acción, en esta maravillosa aventura de la vida. Este increíble viaje del alma a través del tiempo y del espacio. Procuraré recordar a menudo conscientemente de quién soy. De dónde pertenezco. Recordar ese vínculo eterno con el compañero supremo.
y del destino de seguridad completa, de saber que tengo un hogar eterno del alma junto a una familia de estrellas supremas. Voy reactivando de nuevo la energía de mi cuerpo. Respiro y sonrío. Om Shanti. Muchas gracias y muy feliz día.